Buenos días, hoy tenemos un tema muy bonito, Alexander Blok. Incluso es difícil empezar. Se había dicho tanto sobre la poesía de Blok y tan conmovedor es él como personalidad y como poeta. Hay tantas cosas relacionadas con su poesía. Voy a hablar un poco de su biografía y declamar los versos más famosos también. Alexander Blok componía las recopilaciones de sus poesías, son 3 ciclos que pueden agruparse de maneras diferentes. Hay libros más famosos, menos famosos, hay obras de teatro. Por supuesto, el poema largo Los 12, que fue, no diría yo una bomba, pero sí produjo un asombro entre los partidarios de Blok, porque Blok había aceptado la revolución, pero no 100%. Lo que aceptó fue la tensión que estaba en el aire en aquella época. Era algo normal para los poetas del siglo de la Plata. Voy a hablar de la poesía del simbolismo, que es hermosa, tanto por su contenido como por su forma. Y la Casa Pushkin en San Petersburgo, el Instituto de la Literatura Rusa, publicó varias investigaciones magníficas sobre la poesía de Blok. Y si entran en la página web y buscan, van a encontrar unos trabajos científicos muy profundos. Y yo voy a hablar desde una postura más popular sobre la historia de Alexander Blok y sus poesías. Aquí tenemos el plan. Un gran trabajo biográfico y también sobre la poesía es el libro de Nina Berbero, Blok y su tiempo, mini journal. Es la destinataria de este libro a la que la dedica Nina Berberova. Ella viaja a recibir un premio por este libro a Estocolmo. Es un libro pequeño y ahí ella habla de los momentos principales de la trayectoria de Blok. Lo más importante con lo que todo empieza es el hecho de que provenga de una familia muy culta. Su abuelo es el rector de la Universidad de San Petersburgo. Aquí a la derecha ven el edificio principal de la universidad y también la Academia de las Bellas Artes. Y la casa del profesor Dr. Beketov, el rector, está en el territorio de la universidad hoy. Si uno entra a la Facultad de Filología, tenemos un momento ahí a Alexander Blok. Fue el lugar donde él estudió y de hecho donde él nació. Los padres de Alexander Blok y Alexandra Kurbitskaya y Pyotr Beketov, Blok tiene las relaciones muy íntimas con su madre, le escribe unas cartas muy tiernas diciendo, por ejemplo, mamá, pasé la noche con una mujer muy bonita, o sea, comparte con ella unos secretos, unos episodios íntimos de su vida. Unas relaciones muy tiernas, de mucha ternura. Empieza a escribir muy chiquito. Se conservan unos versos sobre el conejito, conejito gris, querido conejito, yo te quiero, yo te estoy acumulando repollos en la huerta. Después la madre se casa de segundas nupcias con un oficial. Y durante mucho tiempo lleva temporadas en la finca en Shakhmutovo, cerca de Moscú. Es la casa donde más tarde viviría con su esposa. Se conoce el nombre de Ksenia Sadovskaya. Le llevaba 10 años a Alexander Blok, pero hay versos dedicados a ella.
siempre hablando de Bloch, nombran la cantidad de mujeres en su círculo cercano. Yo no voy a hablar de números, pero Xenia sí que fue muy importante para él. Ahí están los versos. Esta juventud, esta ternura, ¿qué fue para nosotros? ¿Acaso no creó la rebeldía de todos mis versos? Y una carta también. Por mucho que te vea, más me despierta el sentimiento que no se puede explicar con una palabra. Tiene de alegría, de tristeza, pero sobre todo un amor caliente y sincero que no tiene límites y me parece que no va a acabar nunca. En cuanto a la tradición poética, ¿de dónde sale un blog? Aparece después de terminar el periodo clásico de Tolstoy, de Chekhov, de la dirección civil en el arte, surgen los filósofos como Vladimir Solovyov, que escribe su famoso libro Los sentidos del amor. Ahí habla de lo que es el amor entre un hombre y una mujer. Es un libro que influye mucho en la ideología de los simbolistas y en particular la poesía de Blok. Blok está relacionado con la escuela moscovita del simbolismo y el simbolismo ruso tiene su principio en el simbolismo francés, por supuesto, en Verlaine, en Rimbaud, en Baudelaire, Las flores del mal. Es llenar el símbolo como algún misterio, una palabra oscura en su profundidad, y las imágenes que usan los simbolistas franceses, esta idea nietzscheana de estar más allá del bien y del mal, se usa en el siglo de la plata ruso. El diablo también puede ser atractivo. Los rusos, los simbolistas son Konstantin Valmont, Valery Brusov, experimentadores en la esfera del verso. Y hablando de Brusov, que era una especie del demonio del simbolismo ruso, podemos citar los versos así. Yo no creo en la verdad inquebrantable. Me gustan igual todos los mares y todos los muelles. Yo quiero que mi barco flote libremente por todas partes y quiero glorificar igualmente a Dios y al diablo. Es la idea de estar más allá del bien y del mal, de la comprensión de lo que es el bien y es el mal. Por supuesto, es el nuevo contenido. En San Petersburgo existen sociedades religiosas filosóficas, la Casa Morusi, donde se encuentran los músicos, los filósofos, los poetas, en el edificio donde Zinaida Gippius y Dmitry Merezhkovsky les abren las puertas. Y lo que hace efecto tanto es la forma simbolista como el contenido. La idea de Gippius y Merezhkovsky del Tercer Testamento, de la combinación entre el cristianismo y el paganismo, son todas las ideas que conocía Bloch. Por supuesto, también vamos a hablar de Zinaida Gippius y Dmitry Merezhkovsky más adelante, pero para este momento es importante entender que tenemos una reforma de la versificación y grandes diferencias en el contenido. ¿A qué idea del Tercer Testamento? También las ideas de Vladimir Solovyov, con su idea de la feminidad eterna. Aquí vemos la casa museo de Dmitry Mendeleev, que está en la Universidad de San Petersburgo, dentro. Dmitry Mendeleev coexiste también con Bloch cerca de su finca en Shahmatova, y Bloch sale con la hija de Mendeleev, Lyubov Mendeleeva. Su prima se casó con el hermano de Vladimir Solovyov, que se llamaba Mikhail, o sea, tiene muchos vínculos, muchos amigos comunes. Y Bloch se enamora locamente de la hija Mendeleev, y toda esta filosofía de la feminidad eterna, del ideal, la extrapola a Lyubov Mendeleeva.
Son famosas las notas de Bloch y las cartas que le escribe a lo largo de su vida. Ella le contesta aquí varias de estas notas para que ustedes sientan esta actitud, esta llama interior y los sentimientos que no pudieron ser vencidos por engaños ni por peleas. 25 de enero. Fiesta en Maniatní. En la noche estaba en un estado muy especial. A finales de enero, principios de febrero, aparece ella viva y resulta ser el alma del mundo, la feminidad eterna, el alma del mundo. Y lo que dice después Gippius sobre que Bloch siempre, a él siempre le gustaba lo inenarrable. Ella decía que no, que había que tirar lo inenarrable por los pelos y ponerlo por la tierra. Ella escribe que Lubov Mendeleeva era mucho más práctica, una persona mucho más práctica que Bloch, pero no es del todo así. Son unas relaciones que solamente se someten a la lógica del amor. Y toda la filosofía del siglo de la plata es la filosofía del amor, donde el mundo se comprende, se conoce de otra manera. Es importante ver que no es simplemente una historia de amor, de la feminidad eterna, sino el poeta ve el mundo de otra manera. Y Lubov Mendeleeva, cuando en sus cartas dice de algunas cosas, escribe de la cosmología, del cosmos, de las obras de Bloch, lo entiende muy bien. Este vínculo, este descubrimiento de otra visión, de mundos dobles, mundos triples, de la eternidad, es muy típica para la poesía del siglo de la plata y para la obra de Bloch. La amistad con Andrei Belly, la amistad y la rivalidad al mismo tiempo, y muchas veces se habla del triángulo entre Andrei Belly, Bloch y Lubov Mendeleeva. La amistad con Sergei Solovyov, que es el primo de Bloch, aquí lo tiene en la foto de la derecha. Son varias personas muy importantes, almas gemelas, que también admiran a Lubov Mendeleeva y construyen su filosofía de simbolismo. Nina Berberova escribe sobre Andrei Bello y dice que Bloch en aquel entonces era el único que expresaba nuestros pensamientos, citando a Andrei Belli. Andrei Belli era una persona muy espontánea, le gustaba la ciencia, escribía trabajos profundos sobre el simbolismo, admiraba a Bloch, pero por otro lado le enseñaba sus diarios y le hablaba de cuán enamorado estaba de Lubov Mendeleeva. Intercambiaron camisas blancas, de hecho se convirtieron en hermanos. El hecho de que Andrei Belli también estuviera enamorado de Lubov Mendeleeva era muy de mucho peso en sus relaciones. Boris Averин, un catedrático de nuestra casa, decía que él no podía perdonarle a Andrei Belli que él invitara a Lubov Mendeleeva a escaparse con él y después no llegó a la estación. ¿Cómo podía haberle hecho esto? Todo esto habla de la profundidad del sentimiento y de cuán contradictorios eran estos sentimientos para los escritores. Luego surge el nuevo simbolismo, el devenir doble, la idea de enseñar lo que es el simbolismo. Vyacheslav Ivanov decía que era la actitud hacia la palabra oscura en lo último de su profundidad. Y según Ivanov también es el descenso y el caos. Lo trascendental, dirigirse a los mundos superiores y la posibilidad o no posibilidad de expresarlo en el hablo, la visión del mundo como caos, como decía Goethe,
que uno tenía que entregarse o eliminarse para conservar la personalidad. Son versos de Tchaikovsky, por ejemplo. Oh, mi alma clarividente, oh corazón lleno de angustias, ¿cómo lates en el umbral de este devenir doble? El devenir doble es la posibilidad de sentir la eternidad. Goethe, por ejemplo, también dice, amigo, ¿no ves que todo lo que vemos solamente las sombras de lo que los ojos no ven? Es decir, podemos tocar otros mundos. Por tanto, la poesía de Bloch y del simbolismo es fascinante. Existe no solamente en la poesía rusa, existe en James Joyce la teoría de la epifanía, la transdensalidad, la posibilidad de ver otro mundo. Cuando se abre la otra visión, se descubre cuando una persona está enamorada. El símbolo es la imagen iluminada por la experiencia vital, escribe Nina Breverba hablando del simbolismo de Bloch en general, el simbolismo ruso. Andrei Belly escribe un libro importante sobre el simbolismo, muy complicado, donde equipara la poesía y la música. La idea de que la obra no solamente tiene que servir al contenido, sino que es importante ver la música, cómo suena este verso. La la idea de descubrir las temáticas de los versos de Bloch no parece muy correcto, sino oír su música e intentar entender cómo son sus sensaciones en cuanto al mundo increíble. A lo mejor es la clave de su poesía. André Belli dice, el simbolismo del arte contemporáneo no niega el realismo, aunque sí hay lucha. Ni tampoco niega el romanticismo ni el clasicismo, solamente prueba que el romanticismo, el clasicismo y el realismo es la manifestación triple del principio único de la creatividad. La palabra simbolismo o romanticismo. Zhukovsky, Poe, Byron son románticos, hablan de sus sentimientos, son poetas que se concentran en sus sentimientos. Los clasicistas son los poetas que vigilan la forma muchísimo. El realista es un poeta que puede hablar de los acontecimientos reales. Se trata del siglo XIX, cuando los escritores tratan desde su postura positivista de describir el mundo. El simbolismo une estas tres direcciones según Andrei Belly. Georgi Ivanov dice sobre Bloch, ¿por qué escribe versos sobre paisajes y estatuas? No es algo correspondiente al poeta. El poeta tiene que recordar y hablar solamente de una cosa, la muerte y el amor. Me escribió una vez de su finca. Y en uno de los libros que me regaló Bloch había una dedicatoria para recordar una conversación sobre el amor. En el otro, para recordar una conversación sobre la muerte. Así le dedico un libro para Georgi Ivanov, reconociendo que solamente hay dos temas, el amor y la muerte. En 1904, Moscú, Alexander Blok, Andrei Belly y Sergei Solovyov van a la tumba de Vladimir Solovyov en el monasterio Novodevichy. Quieren hacer homenaje a su maestro, su partidario. Los versos sobre la bella dama, aquí es difícil hablar de que los versos están dedicados a Lyubov Mendeleyeva. Georgi Ivanov, por ejemplo, podía quitar la dedicatoria y dedicar su verso a otra persona, pero Bloch era más escrupuloso con sus dedicatorias. Bueno, un poema muy intenso. Te alejas a la tiniebla escarlata, a los círculos infinitos. Oigo el ruido pequeño, los pasos alejados. Estás lejos, estás cerca, estás perdida en la altura. Debería yo encontrar un encuentro súbito en este silencio sonoro. En el silencio suenan cada vez más los pasos alejados. Eres tú la que cierra los círculos infinitos.
o el mismo año en la finca de Shahmatova de los diarios. Llevaba algo rojo hoy, se había cambiado de peinada, en todo esto hay un signo, o sea, en todo buscaban una señal. Viendo a Любовь Менделеева, Andrei Bela y Bloch veían señales. Otras cartas de ella ya. Mi amor, ¿por qué no me escribiste hoy? Incluso si llevaban 2 días sin escribirse, era triste para ellos. Es terrible no verte, saber que estás enfermo, no recibir nada de ti. Por favor, escríbeme todos los días, si no me torturo, no puedo estar en un lugar por angustia y me es difícil aguantar los horrores que se me ocurren. Pero no habrá nada terrible, te sientes mejor. Qué difícil es todo esto, no nos vamos a ver, yo no puedo hacer nada. Estoy pensando y pensando en ti, sin fin, releyendo tu carta, tus versos, estoy rodeada de ellos y ellos me cantan sobre tu amor, sobre ti. Estoy tan feliz, creo tanto en ti y todo será mejor que esta incertidumbre. Por favor, escríbeme tu amor. No me dé la oportunidad de dudar. Ponte bueno, mi amor. ¿Cuándo nos vemos? Y una carta de él a Любовь Менделеева. Sería terrible quedarme para usted para toda la vida. A veces le tengo miedo y tiemblo. Puedo perder el juicio o la vida. Me sucede sobre todo en las noches en la madrugada. No lo siente de ninguna manera. Yo no creo en esto. Pienso al revés. A veces siento que estoy cerca de un vuelo vertiginoso por las noches y por la madrugada en la calle y mi tranquilidad y la valentía no tienen límite, mi insistir, mi obstinación tampoco. Pero estoy temblando. ¿Dónde estará la crisis? Me falta mucho o tendré que subir durante largo tiempo, pero quedarme con usted, con usted, con usted. Yo estuve estudiando psicoanálisis en la literatura rusa y desde este punto de vista el simbolismo es una especie de histeria. Si no hablamos desde la postura del romanticismo, sino desde la de sarcasmo científico, podríamos decir que la búsqueda del ideal es en cierta medida una histeria, pero es típica para la época y no excluye una profundidad increíble y la belleza increíble de la poesía de Bloch. El 14 de noviembre de 1902 escribe a Lubov Mendeleva: mi amor, mi corazón, te tengo miedo de que me olvides, porque todo el mundo se pierde sin rastro. Se escribieron más de 2000 cartas. Se va para la eternidad, sobre todo en la vida brillante de las ciudades, donde por todas partes nos atrae una máscara sin medida. Ya sabes que no creo a nadie en el mundo como a ti, porque para mí no existe nada más. Pero te tengo miedo porque soy un hombre. Escríbeme, aunque sean 2 palabras, yo voy a entender mucho. Voy a entender incluso porque no me escribes ahora. Aquí están fragmentos de cartas, se conservan muchas cartas. Por cierto, también una mirada científica hacia estas cartas. Tu nombre de aquí, magnífico, amplio, inalcanzable, pero no tienes nombre. Eres la que tintinea, la grande, la compleja, Usana de mi corazón, mi pobre corazón. Tengo la oportunidad de verte inenarrable. Aquí el análisis. Aquí se siente el deseo de Bloch de deificar su amor, separarla de la tierra, de lo cotidiano y ver todo en una luz mística, a través de un prisma místico. De la misma manera eran las llamadas místicas, el observar los amaneceres y los atardeceres. Otra vez, hablando de las cartas de Bloch, el misticismo, ver en el mundo y en otra persona una especie de visión nueva. El misticismo mismo que, que entiendes por algo fuera de la Tierra, fuera de las esferas teóricas, es lo mejor que me había pasado, me permitió vivir los acontecimientos de la vida de manera intensa, hermosa, profunda
misteriosa y religiosa. 22 de febrero de 1903 a Любовь Менделеева. Así era el nivel de estas relaciones. Versus, no llames, no me llames, voy a llegar al templo sin que me llames. Muchas veces él escribe sobre los templos. Por ejemplo, me gustan las catedrales altas porque hacen mi alma someterse. Yo voy a inclinar la cabeza hacia tus pies, silencioso, y voy a ir las órdenes y a esperar tímido, captar las citas momentáneas y otra vez desear, derrotado por la fuerza de tus pasiones. Soy débil con tu higo, a veces sirviente, a veces amante, pero siempre un esclavo. Pero lo más importante no es que sea la imagen del esclavo. Todo esto trata del conocimiento místico del amor. Un, un fantasma mudo en la casa, esclavo negro de la sangre maldita. Estoy vigilando sus llaves y estoy con ella invisible cuando se cruzan las espadas por la belleza de la inalcanzable. Los recuerdos de Andrei Belly, su amor hacia Lvov y Alexander Blok. Entendíamos que Blok ya no tenía camino, caminaba a tientas, en lo que nosotros tapábamos con esquemas pomposos. Él quitó los esquemas, entendió que iba a llegar la oscuridad y los amaneceres solo iban a estar en nuestra alma. Aquí Andrei Belli reconoce que usa los esquemas. En cambio, Bloch no los utiliza, sigue lo trascendental, sigue el silbido del viento, la conversión del verso. Y Nina Berberova habla en su libro que él siempre iba más adelante, desarrollaba muchísimo, cambió mucho a lo largo de su poesía. Zinaida Gipios, San Petersburgo, 1905-6. Por primera vez él llega al salón de Gipios y Merezhkovsky y ella en su libro Mi amigo de la luna recuerda, un día claro, pero hay oscuridad en la antesala. Gipios es muy crítica y una mujer muy inteligente. Ella presta atención a los detalles muy pequeños. Solamente veo que es un estudiante desconocido. Veo la mancha de su casaca gris clara. Vengo a apuntarme para la charla. El viernes Merezhkovsky va a dar una charla. ¿Cuál es su apellido? Bloch. ¿Usted es Bloch? Pues venga acá, vamos a conocernos. Luego resolvemos lo de la charla. Siempre estando con usted, estaba también en alguna parte y cada una de sus palabras lentas parecía muy pesada, sobrecargada y no servía como respuesta una palabra ligera. Tenía un idioma especial entre las palabras y cerca de las palabras. Había mucho más que en la palabra misma, igual que en Nabokov, por ejemplo. No lo que se dice, sino lo que está alrededor. No se pronuncia lo importante. Se consideraba inenarrable. Confieso que a veces lo inenarrable, que era la palabrita preferida de Bloch, me irritaba. Yo tenía ganas de volcarlo todo, de romper los velos, llegar a las líneas directas, tirar lo inenarrable por los pelos y ponerlo a la tierra. Así escribe Gibbs sobre Bloch. Lo más importante será su constatación. Cuando él escriba el poema Los 12 y le pusieran a un soldado de ejército rojo a vivir en su departamento y le dijo, ¿por qué uno? ¿Por qué no los 12? Y también le dijo que le voy a apretar la mano en privado, pero no en público. No le iba a perdonar el poema Los 12 sobre los soldados del ejército rojo y Jesucristo. Entonces Bloch llega a la torre de Vyacheslav Ivanov. Ahí mismo también está Meyerhold.
Ahí entra el tema del teatro. Bloch conoce a Natalia Volkova, le dedica el ciclo Faína y la máscara de nieve y dicen que las relaciones con Любовь Менделеева antes de 1907 no tenía ninguna sombra, pero luego se destruyó esta paz. No necesito barcos de la lejanía. En la colcha azul estoy leyendo tu señal. Oigo tu voz a través de la nieve. Los barcos nocturnos vuelan en los chorros de hielo. Hay un poema muy bonito dedicado a Lisa Pelenko, una niña que estaba enamorada de Bloch y después se convirtió en una gran poeta, Kuzmina Caravaggio. Es un poema no rimado. Cuando está en mi camino tan viva, tan bonita, pero tan ah, ajetreada, piensa en algo triste, piensa en la muerte, no ama a nadie. A lo mejor voy a hacerle daño. No, yo no soy violador, no soy engañador, no soy orgulloso, aunque sé demasiadas cosas. Pienso demasiado desde niño y demasiado ocupado estoy con mí mismo porque yo soy escritor, el que da los nombres a las cosas, le quita el aroma a una flor viva. Por mucho que hable sobre lo triste, por mucho que hable que de los inicios y los fines, me atrevo a pensar que solamente tiene 15 años y me gustaría que se enamorara de una persona sencilla, al que le guste la tierra y el cielo más que los discursos rimados y no rimados sobre el cielo y la tierra. Yo voy a estar muy feliz por usted porque solamente un enamorado tiene el derecho a llamarse persona. Es 1908, un poema casi didáctico, aunque muy bonito. Una disonancia con la belleza de esta muchacha que está frente a Bloch. El teatro de Meyerhold, unas formas muy nuevas, unas posibilidades absolutamente nuevas, la participación de Vera Komisarjevskaya. Ella participa en estos espectáculos y Bloch estaba muy interesado en el teatro. Любовь Менделеева también iba a actuar en el teatro de Meyerhold. Iba a haber separaciones, nombres de actrices famosas y Любовь Менделеева iba a tener un hijo y van a perder a ese hijo y va a haber un dolor intensísimo. O sea, el teatro trae muchas tragedias. Bloch escribe su famosa obra de teatro La Barraquita, donde ella se burla de la bella dama porque es de cartón. Ahí es una amarga ironía. Es la sombra de la idea de la bella dama con la cual estaba impregnada su juventud. Una carta sobre el teatro Komisarjevskaya. Los principios del teatro de Komisarjevskaya son muy nuevos. En el llamado teatro chajoveano, Stanislavski vigila muchísimo a los actores hasta llegar a lo que quiere con decenas de ensayos. Los actores se desplazan por el escenario a la sombra de su figura poderosa y el público percibe al autor a través del prisma de este director talentoso e inteligente. Las técnicas de Meyerhold son muy distintas. Percibiendo al autor, solamente les da a los actores hilos generales y después afloja las riendas y los deja libres como unas llamas, unas chispas. Están libres, pueden hacer arder la sala con el arte libre. Pero no podemos negar la peligrosidad de esto, porque el fracaso o el triunfo son condicionados no solamente por los talentos de los actores. La polifonía de ellos puede ser una cacofonía, es el doble riesgo. El teatro también es una escuela para los actores, tienen que aprender las técnicas del nuevo repertorio. Yo no soy muy conocedora del teatro, pero Stanislavski, la técnica de Stanislavski se trata
del cambio total de la personalidad, de la conversión hacia el papel, 100%. Y el teatro de Brecht es el teatro donde coexisten dos personalidades. El actor y el personaje se miran. Y Emerhold son unos fuegos artificiales, la polifonía de lo que puede realizar un actor, una completa innovación del estilo por la cual Meyerhold es famoso. Y Bloch explica lo específico de Meyerhold y de cómo se acerca al teatro de innovaciones. Luego, en invierno de 1907, Lubov Mendeleev entra en la compañía de Meyerhold. Desde entonces, ellos como pareja dejan de verse mucho. En 1913 escribe: yo pienso en ti a través de todo con la última ternura, quiero menos teatro para ti, quiero que estés más conmigo. La ternura que están en las últimas cartas a Lubov Mendeleeva confirma que nunca se va, el amor no termina. Hubo muchísimas relaciones aparte de esta línea general intensa de este amor. En todo caso, se convierte en algo verdadero, aunque impregnado de la tragedia para los dos. Una carta de Bloch. Mi amor, me es amargo vivir, difícil, todos son enemigos. El acoso más cruel es la indiferencia. Estoy muy cansado, muy nervioso. Deberías venir, es primavera, yo te llevaría de paseo, te compraría algo dulce, casi no me escribes. Que Dios esté contigo. Actúan juntos en el teatro. Bloch dedica muchas líneas a Shakespeare. Hamlet es algo aparte para él. Y bueno, en cuanto a Shakespeare, ¿por qué es interesante? Bueno, es un famoso dramaturgo inglés y es interesante porque en los tiempos de Shakespeare las obras de teatro eran puestas en escena de otra manera, no de la misma manera que en el siglo XIX o a finales del XIX, principios de XX. Es la época cuando llega una nueva sensación en cuanto a Hamlet, no simplemente como una obra de teatro, sino las personas se luchan contra su propia contradicción. Hamlet, por ejemplo, lucha entre la debilidad de su voluntad y el sentimiento del deber, pero esto es algo relativamente nuevo de la época de Bloch y no es el Shakespeare originario, sino el Shakespeare que fue repensado por los autores del siglo de la Plata. Aquí se trata del interés del teatro y todo combinado con este interés. En este poema, uno de los pocos donde la bella dama no desaparece, sigue con el yo lírico, es uno de mis versos favoritos. La combinación, buenos días, príncipe, me parece súper bonito y te vas a perder en la hierba, vas a entrar a una casa tranquila sin tocar, te va a abrazar, te va a envolver en su trenza y va a decir, buenos días, príncipe, aquí tengo un arbusto de rosas blancas. ¿Dónde estabas? ¿Qué noticias me traes? ¿Quién ama, quién no ama, quién nos acosa? A veces uno se olvida de que avanzan los días y perdonas a los malos y a los orgullosos y ves cómo se levantan las nubes y oyes las canciones de pueblos alejados y tu corazón llora por las tierras lejanas y otra vez le dicen adiós, vuelve cuando puedas.
Nina Berberova dice, una serie infinita de peleas y reconciliaciones entre Block y Bailey encuentros, sobre todo por la insistencia de Bailey, eran difíciles. Después se separan. Fue un proceso muy difícil. Bailey escribe sobre sus sentimientos, sobre el deseo de separar a Block y luego Mendeleyeva escribe, yo estaba cerca de él, pero no lo entendí y hacía todo para que su dolor fuera más fuerte y le ponía la sal en las heridas. Andrei Bailey va a Múnich, después regresa, se da cuenta de que Block tiene problemas con el alcohol, como muchos autores del siglo de la Plata, e incluso alcanza que se peleen Bruce y Block, y la gloria de Block le irrita, porque su propia fama es incomparable. Mientras tanto, Andrei Bailey tiene una historia conmovedora con Margarita Ambrosova, que era esposa de un gran industrial de Moscú. Le dedica la segunda sinfonía de su poema La primera cita. Y ella lee esta historia que él llamó un cuento de hadas y todavía antes de conocerla la hace famosa en todo Moscú. Andrei Bailey tuvo también sus historias muy románticas y yo siempre hablo de que había conocido a Marina Giordani en París y me contaba que se le había acercado a Andrei Bailey en un baile en París y le dijo que en un concurso de belleza le decía que iba a votar por ella. Era una persona muy espontánea y bueno, votaba por bellezas en concursos de belleza. Tuvo muchas historias. Después conoció a Aset Turgeneva, viajaron a África, Escandinavia, Alemania, escribió libros sobre simbolismo, está muy interesado en Steiner, que era partidario de, de lo místico, que daba charlas en Alemania y pertenecía a los Rosacruces, que eran seguidores de la filosofía mística en Alemania, combinaban la rosa y la cruz. Bloch también tiene una obra llamada La Rosa y la Cruz, con dos símbolos importantísimos. La rosa es el símbolo no cristiano, sino de la caballería, del amor, y la cruz del cristianismo, por supuesto. Ellos combinan las dos cosas. Lo que está aquí enumerado por Nina Berberova, el hecho de que Bailey estudia Steiner es la influencia del misticismo, el interés al misticismo que podemos observar en muchos simbolistas. Bloch escribe cartas a su mamá, son muy diferentes, muy conmovedoras. Mamá, me es difícil vivir, una soledad tan fría, caminar por los bares y beber. Mamá, pasé la noche con una mujer muy bonita. En 1910-11 escribe el poema largo Venganza, muere Vera Konsarzewska y llega la crisis del simbolismo. Es en cierta medida la muerte del simbolismo, llegan las nuevas direcciones, como por ejemplo acmeísmo, y Bloch mientras tanto viaja a Varsovia, camina por San Petersburgo, pasa mucho tiempo en las afueras de San Petersburgo, en Pargolovo y Ozerki, muy cerca de donde vivo yo, y ahí encuentra a la desconocida, a la bella desconocida. El sábado fui a Pargolovo, pero no llegué, me quedé en un concierto gitano. Este poema tan famoso no voy a olvidar nunca. No voy a olvidar nunca si fue o no fue esta noche. El atardecer como un incendio quemó el cielo pálido y aparecieron faroles en el atardecer rojo. Boris Averин, el catedrático de la Universidad de San Petersburgo, tiene unas conferencias muy recomendables
y yo solamente puedo aprender de él, de cómo hablaba del siglo de plata, y siempre hablaba sobre estas linternas y el atardecer amarillo, porque en San Petersburgo no solamente había faroles de electricidad, sino también de luz brillante. Y por la mañana tenía una luz amarilla. Es algo muy peterburgués, un paisaje muy peterburgués. Yo estaba cerca de la ventana, en una sala repleta, los violines cantaban del amor, y yo te mandé una rosa negra en una copa de champaña dorada como el cielo. Me miraste y yo me incliné y me dijiste, este también está enamorado. Y los violines respondieron, empezaron a cantar y eras todo como una visión, con la mano temblante, como un pájaro asustado. Pasaste como un sueño ligero, suspiraron los perfumes, murmuraron las sedas, pero me echabas miradas de la montaña de espejos y me gritabas, cáptalos, y la gitana bailaba. Es algo difícil de analizar, tanta belleza. Lubov de Elmas, una gitana, una especie de Carmen, uno de los amores de Bloch. Eres como una resonancia de un himno olvidado. Oh Carmen, yo me asombro por un sueño sobre ti. El murmullo, el destello de la primavera, unos sueños salvajes y tu belleza salvaje, como una guitarra, una pandereta de la primavera. Luego llegan los poetas del acmeísmo, Gorodetsky, Gumirov. Blok en 1916 empieza a aprender la ciencia militar y escribe su poema largo Los 12, acepta la revolución, él acepta el silbido del viento de la revolución. En la historia de este poema, la fábula, es que caminan por la calle unos soldados revolucionarios hablando de su camarada Vainka, que tiene un lío con una mujer de la calle, Katska. Y ellos ven, ellos ven a estos dos en un coche. Los soldados rojos aparecen como los 12 apóstolos, le pegan un tiro y Katska muere. Muere una imagen femenina y se convierte en una especie de Jesucristo. La feminidad eterna se convierte en Jesucristo, como si Bloch sustituyera a la bella dama con Jesucristo. El símbolo de esta Katska, de esta mujer de la calle, es mucho el símbolo de Rusia. Es un dolor y un sufrimiento increíbles, pero a pesar de todo, el aceptar este viento. Bloch decía que necesitábamos a un otro, un diablo. Hace falta el otro para dar testimonio sobre mí. Eso lo dice Bloch. Existe el otro que da el testimonio sobre mí. En el juicio final va a haber otro que va a dar testimonio sobre mí. Hace falta el otro, otra persona o el diablo. Son relaciones muy complicadas. Lo veíamos cuando estábamos hablando del budismo. Si podemos vivir solamente con el bien, o a lo mejor lo más atrevido es enfrentar al diablo. El silbido del viento, el rumor, el horror, la destrucción,
Es algo en que el poeta puede ver la fuerza naciente de la vida. Por tanto, Bloch pone a Jesucristo al lado de los 12 soldados rojos. Por eso Hippius dijo cuando pusieron un soldado en el apartamento de Bloch, ¿por qué no les pusieron los 12? En Mi amigo de la luna, Hippius escribe que iba a apretar la mano de Bloch en privado, pero no en público. La combinación de la religión y la revolución es inaceptable para muchos autores, porque Bloch lo hace. Bloch se convierte en la voz del pueblo y de la vida en su intento de aceptar. Luego va a hablar en una reunión cuando la llamaran y va a decir, camina el muerto. Su muerte fue muy horrorosa, estuvo muy enfermo, caminaba, leía los poemas y lo vivía a través de aceptación más allá del bien y del mal. Fue algo muy difícil. Y el poema Los 12 es el símbolo de la tragedia general, las calles de Petrogrado. La imagen de Rusia con el fondo de las imágenes de la hecatombe, la música mundial, el rumor, el viento, la imagen de Cristo. Cuando lo analizan, hablan de Nietzsche, de Carlyle, de la música mundial, de lo trágico. Y por supuesto, el cantautor Savoyaro, que le gustaba mucho, habló. En aquella época se leían muchos versos musicalizados. Los poemas de Bloch así tocan el arte popular. Le gustaban mucho estas sesiones a lo Mendeleyeva. Los poetas no estaban solamente en sus salones cerrados, querían comunicarse con el pueblo. La poesía era una mezcla de sangres, algo doloroso, un proceso doloroso pero muy vívido, que relacionaba el arte y la vida. Aquí tenemos la foto de Savoyaro. Nina Berberova decía que los últimos días de Bloch eran terribles, gritaba días y noches y tuvo una misa de difunto. Y terminando ella dice, pronto iba a haber una nueva era, porque una muy importante termina con Bloch. Bueno, unos poemas que revelan un alma rebelde, un alma en pena y una belleza increíble. Por las noches sobre los restaurantes el aire caliente es salvaje y sordo, y un espíritu putrefacto de primavera rige los gritos de los borrachos. Sobre las casas de campo orea una rosca de la panadería y se oye un llanto de niño. Un poema sobre Rusia. Otra vez como en los años dorados, tres cuerdas raídas se agitan y las ruedas pintadas se estancan en el camino. Rusia, Rusia pobre, para mí tus casas pobres son como las lágrimas del primer amor. Yo no sé compadecerte y llevo mi cruz con cuidado. Puedes entregar tu belleza perdida a cualquier hechicero que te engañe. No vas a morir, solamente los cuidados van a nublar tus rasgos hermosos. Bueno, ¿y qué? Un cuidado más, un lágrima más en el río, eres la misma, el campo, el río, un pañuelo en la frente hasta las cejas. Y el camino es ligero cuando brille la mirada por debajo del pañuelo en el camino y cuando tintinea la canción de un cochero en el camino. Así son los poemas de Bloch. Y haciendo el análisis final del amor con Lyubov Mendeleva, es un amor trágico,
El amor que pasó por todas las etapas y siguió en la historia como el misticismo eterno de conocer el mundo, porque el amor es un don divino para el crecer interno de una persona, para conocer el mundo místicamente, lo cual está muy bien expresado en la poesía de Bloch. Era lo que quería hablarles sobre Bloch